No quedará en la grabación. Bien. Bien, vamos a empezar con el tema de esta semana. Esta semana nos corresponde ver lo que son verbos, verbos en pasado, presente y futuro. Entonces, este tema está bastante relacionado con lo que nosotros vimos la semana pasada, que me recuerdan qué fue lo que vimos, cuál fue el tema que vimos la semana pasada. ¿Quién me recuerda el tema de la semana pasada, chicos? Ok, fue questions. Good, Julián Camilo. La semana pasada estuvimos viendo cómo realizar preguntas en inglés. Entonces, esta semana nos vamos a centrar ya es en la parte de la conjugación de verbos. Igual tienen que deben tener, por favor, sus cuadernos al lado donde tienen el cuadrito que hicimos de resumen, ya que ahí irán o van a apuntar o van a hacer unas notas sobre el manejo de verbos. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el grupo, los dos grandes grupos de verbos que existen en inglés? ¿Cuáles serán? Los verbos en inglés se dividen en dos grandes grupos. ¿Cuáles serán? ¿Alguno que lo conozca? Good, Cristian Camilo, gracias. Verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, esos verbos regulares o esa división entre verbos regulares e irregulares lo notamos únicamente cuando nosotros estamos hablando de los verbos en pasado. ¿Listo? Únicamente se nota cuando estamos hablando en pasado. En el resto de los tiempos, es decir, en el presente y en el futuro, ni en el tiempo continuo, mucho menos, no nos, por decirlo así, no necesitamos saber si el verbo es regular o es irregular, aunque su clasificación sigue estando ahí. Entonces, vamos a iniciar con los verbos conjugados en presente. Entonces, los verbos tienen una conjugación en presente únicamente, y esto es para que por favor se devuelvan al cuadrito de acá. Se van a ubicar por favor en este cuadrito que habíamos copiado, aquí donde dice Simple Present. Me avisan por favor cuando estén ubicados ahí. ¿Listo? Entonces, aquí al ladito van a poner una nota que diga: los verbos se conjugan en Simple Present únicamente en afirmativo tercera persona. Los verbos se conjugan en Simple Present únicamente en afirmativo tercera persona. ¿Listo? Los verbos se conjugan en Simple Present únicamente en afirmativo tercera persona.
¿Listo? Ok. Tengan muy presente eso porque el trabajo de esta semana va a consistir en identificar todos estos tiempos gramaticales y saber qué tipo de verbo o qué conjugación es la que estamos utilizando. Entonces, aquí ya sabemos que únicamente se va a conjugar verbo cuando estamos en tercera persona en afirmativo. Es decir, que si no estoy hablando en tercera persona, si estoy hablando con I, you, we o they, no tengo que conjugar verbo. O que si estoy en una oración negativa o en una oración interrogativa, tampoco voy a conjugar mi verbo. Entonces, tener bastante en cuenta eso. Listo. Ahora sí vamos a ver cómo se conjugan esos verbos cuando hablamos en afirmativo en tercera persona. En este caso, tenemos algunas reglas para poder conjugar esos verbos. Los verbos se conjugan agregándole s y es o es al final del verbo. Para esto existen 4 simples reglas. La primera nos está diciendo que cuando el verbo termina en X, en H o en O, le agregamos simplemente es al final y es. Entonces, verbos como go, fix and watch nos quedarán como goes, fixes and washes. Ahora, cuando tenemos un verbo que termina en y hay una consonante antes de esta, debemos reemplazar esa consonante por una I latina y luego agregamos ese al final. Entonces acá, cuando nuestro verbo termina en y hay una consonante antes, quitamos esa y, la reemplazamos por una I latina y luego agregamos ese al final. Eso será para verbos como study, cry, fry, los cuales quedarán como studies, cries o fries. Vamos a ver si lo puedo aumentar un poquito acá. Eso, para que sea un poco más grande. Listo. Tercera regla. Nos dice que cuando un verbo termina en y, pero antes de la y hay una vowel, vowel se refiere a las vocales, entonces y antes hay vowel, lo que hacemos es dejar el verbo tal cual como está y agregar ese al final. Esa es nuestra regla. Si se dan cuenta, hay 2 reglas diferentes, una para cuando antes de la y hay una consonante y otra para cuando antes de la y hay una vocal. Esto se presenta en prácticamente todas las reglas de conjugación. Hacen una distinción cuando los verbos terminan en y antes hay consonante o antes hay vocal. Entonces, también es un tip importante para que lo tengan presente. Y la última regla me está diciendo que todos los verbos que no cumplan con cualquiera de las primeras 3 reglas, les agrego ese al final, ya que el objetivo de la conjugación de los verbos en este tiempo gramatical es que todos queden terminados en ese. Entonces, cualquiera que no cumpla con las 3 primeras reglas quiere decir que va a llevar ese al final como el verbo clean, open o travel. Nos quedará como cleans, opens and travels. ¿Claras hasta el momento estas 4 reglas, chicos? ¿O hay dudas o preguntas? Algo que no hayan entendido. Listo. Una persona me contesta que claro, y el resto de las otras 24 personas que están conectadas, ¿qué? Pilas porque la otra semana se van a confundir
cuando ya empecemos a utilizar todo esto y a identificar todo esto. Y la confusión se evita teniendo todo claro desde el inicio. Entonces, ya tenemos acá los verbos en simple present. ¿Cuándo conjugo o cuándo puedo yo conjugar un verbo en simple present? ¿Cuáles son las únicas ocasiones en las cuales las puedo conjugar? O los puedo conjugar más bien. ¿Quién me responde? ¿Cuándo conjugo los verbos en simple present? Cuando están en afirmativo, listo. ¿Y qué otro tiene que? Ok, afirmativo tercera persona. Del pasado simple, del presente simple, del presente continuo, del presente perfecto, ¿de cuál tiempo gramatical? Del presente simple. Pilas. Esto necesitan tenerlo súper, súper claro porque esta conjugación de las S al final únicamente aplica para el simple present. Es decir, nosotros tenemos los únicos verbos que se conjugan en simple present son los de ese tiempo gramatical. Los de present continuous irán con otra conjugación, los de present perfect irán con otra conjugación. Entonces, atentos, como la parte más fácil, aquí ya venimos o entramos a tocar todos los verbos que son regulares e irregulares. Aquí ya empezamos con los verbos en pasado. Ya habíamos mencionado que los verbos tienen dos clasificaciones o se dividen en dos grandes grupos, que son los regular verbs y los irregular verbs. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Estos verbos únicamente se utilizan, bueno, estos verbos se utilizan cuando estamos hablando en ciertos tiempos gramaticales. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá o notan acá entre los cuadritos que yo tengo, como ejemplo, tenemos un cuadro que contiene tres columnas. Uno me está diciendo o me está hablando del verbo en infinitivo, el otro me está hablando del verbo en simple past y el otro me está hablando del verbo en participle. Infinitivo, ya sabemos que es cuando el verbo no se encuentra conjugado de ninguna manera, sino que está en su forma normal, normalita, no se le hace nada. Caminar, correr, cantar, jugar, todos terminados en ar, er, ir. Ahora, este simple past, como su nombre lo indica, se utiliza únicamente para los verbos que se encuentran en simple past. Entonces, aquí les pido el favor, nos devolvemos otra vez aquí a nuestro cuadrito, el de la semana pasada, y nos vamos a ubicar donde está el simple past, es decir, acá. Y le vamos a colocar que los verbos se conjugan en simple past o en preterit, cualquiera de los dos son lo mismo, significan exactamente lo mismo. Los verbos se conjugan en simple past o en preterit únicamente en afirmativo. Únicamente en afirmativo. Aquí ya no nos interesa si es tercera persona o no es tercera persona. Todos los verbos se conjugan en simple past en afirmativo. En simple past o en preterit. Pilas porque el recurso que ahorita les voy a presentar los llama como preterit. Yo siempre los tengo como simple past. Entonces, esa anotación, por favor, ahí en el cuadrito donde tienen el simple past.
¿Listo? ¿Ya hicimos la nota? Ok, bien. Entonces, simple past. Esa es la primera conjugación que me aparece acá entre los verbos del pasado, en past. Y tenemos otra conjugación que es el participle. Si ustedes se dan cuenta, hay una tercera conjugación en todos los cuadros que se llama participle. Ese participle se utiliza para todos los verbos, de nuevo aquí a nuestro cuadrito, para todos los verbos que utilizamos en los tiempos perfectos. Entonces, en present perfect, past perfect y future perfect, los verbos siempre van a ir conjugados en participio o participle, que es lo mismo pero en inglés. Entonces, aquí a estos tres le van a colocar la notica al lado. Verbos conjugados en participle. Verbos conjugados en participle. Verbos conjugados en participle para estos tres tiempos gramaticales. ¿Listo? Verbos conjugados en participle. Bien, ahora ya sabemos entonces para qué tengo yo esos dos cuadros ahí, porque hablo en participle y porque hablo en simple present. Ahora sí vamos con la gran división o con las dos divisiones que teníamos de verbos, que eran los verbos regulares o irregulares. Les había dicho que esa división únicamente se nota cuando nosotros estamos hablando con los verbos en pasado. De resto nunca lo tocamos para nada, ya que los verbos solo cambian en esta forma del pasado así. Bien, cuando nosotros hablamos o cogemos el grupo de los verbos regulares o regular verbs, lo reconocemos o sabemos que es un regular verb, porque si ustedes se dan cuenta, ¿en qué terminan todos los verbos que se encuentran acá en estos cuadritos? ¿En qué letras terminan? En ed, muy bien. Si ustedes se fijan, todos los verbos acá terminan en ed, todos. El infinitive no, pues porque no está conjugado de ninguna manera. Pero al conjugarlos en simple past y en participle, nos están terminando todos en ed. Por eso se reconoce que una palabra que termine en inglés en ed va a ser siempre un verbo que está conjugado al pasado, un verbo regular. ¿Listo? Como la forma más fácil de identificar los verbos regulares es por esa terminación, ed. Pero ¿qué sucede cuando necesitamos identificar son los verbos irregulares? Resulta que los verbos irregulares son todos aquellos verbos que cuando vamos a hablar de su pasado simple o de su pasado participio, esos no se guían por ninguna regla como lo vamos a hacer con los que terminan en ed, con los regulares. Ellos tienen su forma propia y la única manera de aprender cuáles son los irregulares es como tal aprendiéndose el listado. Ahí no hay ninguna estrategia ni ninguna otra forma, sino únicamente aprenderse el listado de esos verbos irregulares para poder identificarlos y saber si están en simple past o en past participle. Pero yo les voy a presentar una herramienta que les va a servir mucho a ustedes. Bien, por ahora vamos a mirar cómo es que se conforman o cómo
o qué reglas son las que debemos aplicar para formar el pasado de los regulares. Por ahorita únicamente vamos a centrarnos en los regulares. Entonces, esta terminación de ed a los verbos se le da teniendo en cuenta estas 5 reglas que tenemos acá. Entonces, ¿qué nos dice esa primera regla? Dice que cuando nuestro verbo termina en e, lo único que debemos hacer es agregar una d al final y quedará con la terminación que corresponde. Y si se dan cuenta, termina igual o es exactamente igual el verbo en simple past y en past participle. Arrive se convierte en arrived, arrived y arrived. Smile se convierte en smiled and smiled. Es decir, que tanto el simple past como el past participle quedan igual en el caso de los regular verbs. Nuestra segunda regla de estos verbos nos dice que cuando el verbo termina en y hay una consonante antes de esta, reemplazamos la y por una ied, es decir, quitamos la y, colocamos una i latina y agregamos ed al final, como en el caso de los verbos study and cry. Study and cry. Como tienen una consonante o una letra antes de esa d, lo que hacemos es quitar la y, poner una i latina y agregar ed al final. Y si se dan cuenta, es básicamente lo mismo que hicimos acá, solo que acá nuestra terminación no era ed, sino es. Pero hicimos exactamente lo mismo. Vean. Entonces, ese es un tip para que lo tengan en cuenta. Siempre diferenciar cuáles son los que terminan en y y si antes va una consonante o va una vocal para poder aplicar la regla. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen una vocal antes? Simplemente agregamos una ed al final. Si el verbo termina en y antes de esa y hay una vocal, lo que hacemos es agregar ed al final. Y de esa manera ya queda conformado o conjugado nuestro verbo. Play se convertirá en play it, enjoy en enjoy it. Tanto para el simple past como para el past participle. Ahora, esta de acá, la regla número 4, nos está hablando cuando un verbo termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, tenemos una consonante, vocal y consonante, lo mismo que acá. Consonante, vocal, consonante. Cuando tenemos ese tipo de combinación en la terminación de un verbo, lo que hacemos es duplicar la última letra que tenemos en nuestro verbo y agregar ed al final. Entonces, stop se convertirá en stop it y hug se convertirá en hug it. Stop, stop it y hug, hug it. Y si se dan cuenta, aquí tienen la G duplicada y en el caso de stop, como termina con P, termina la P duplicada, porque tiene esa combinación de consonante vocal consonante. Y la última regla de los verbos regulares en pasado nos dice que cuando un verbo, cualquiera de los verbos que tenemos no cumple con ninguna de estas 4 reglas anteriores, es decir, que no termina en y, que no termina en e o que no termina en consonante vocal consonante, simplemente agregamos ed al final, como en el caso de walk o call, que nos quedaría como walk it and call it. ¿Claras estas reglas, chicos? ¿O hay algo que no entendamos hasta el momento? ¿Listo? Estas reglas se aplican para verbos regulares o irregulares.
regular or irregular verbs. Regulars. Pilas, Evelyn. Esto va únicamente para verbos regulares. Regular verbs. Y recordemos que aplican tanto para el simple past como para el past participle. Simple past para el tiempo gramatical pasado simple, únicamente en afirmativo, y past participle para todos los tiempos gramaticales que son perfectos, presente, pasado y futuro perfecto. Así lo utilizamos. Ahora sí vamos a ver cuáles son los famosos irregular verbs. Les había comentado que los irregular verbs son todos aquellos verbos que para formar ese pasado que aquí formamos que para los regulares formamos agregando ed, en el caso de los irregulares, el pasado ya está dado. Ya hay un listado de verbos que está así establecido. No siguen ninguna regla, pero sí siguen tres patrones. Es decir, hay tres tipos de verbos irregulares. Entonces, tenemos un primer grupo de verbos irregulares que son los verbos que al mandarlos al pasado o al conjugarlos en pasado, como en el caso de cut y lost, ¿cuál es la particularidad que ustedes notan? ¿Qué pasa con esos verbos? Prácticamente como en ¿qué? ¿Qué cambian? Fíjense bien en el cuadro. ¿Qué pasa con estos verbos? Si yo los miro en infinitive, en simple past y en past participle, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esos verbos? ¿Qué cambia? No, por ahorita estamos mirando únicamente estos dos primeros. Recuerden que les dije que habían tres tipos de verbos irregulares. ¿Qué pasa con estos que yo tengo acá seleccionados? Con cut y con lost. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambian para el pasado y para el participle? No cambian, Angie. Muy bien. No cambian. Si ustedes se fijan, se ven igual en infinitive, están igual en simple past y están igual en past participle. Entonces no cambian. Esta es una característica de un cierto grupo de verbos en pasado. No son todos, son solamente un grupo de verbos. Entonces, por ejemplo, cut, que es cortar, es uno de los verbos que nunca cambia. En pasado, en presente y en participio siempre va a quedar igual. Cut, cut, cut. O lost, que es perder. Lost, lost, lost. Quedan iguales. Ahora, ese es un primer grupo de verbos. Eso no es necesario identificarlo, únicamente lo digo para que ustedes lo tengan en cuenta, pero no, digamos que no afecta el hecho de que es un verbo irregular, simplemente que se dividen en tres grupos. Tenemos otro segundo grupo, el cual, como en el verbo sing y en el verbo eat, que tenemos acá a este lado, lo que hacen es cambiar completamente en cada una de sus conjugaciones. Entonces, si se dan cuenta, el verbo sing en infinitive, es decir, sin conjugación, lo conocemos como sing. Si lo mandamos al pasado simple, cambiará a sang y en participio me quedará como sung. Cambian en todas sus tres conjugaciones. Lo mismo le pasa al verbo eat, que es comer. Eat es en infinitive. Ate será en simple past. Eaten será en past participle. Cambia en sus tres formas. Quedan todas de manera diferente. Este es otro grupo de verbos, por decirlo así, el segundo grupo de verbos.
Y tenemos un tercer grupo de verbos que son aquellos que únicamente, que al igual que quedan en pasado, quedan en participio, como nos sucedía con los verbos regulares, que aplicábamos la regla y ya después de aplicar la regla del pasado, nos quedaban igual en pasado simple y en pasado participio. Eso le pasa a verbos como think, que es pensar, el cual nos quedará en simple past, thought, y en participle de nuevo nos quedará thought. Fight, que nos queda como fought en simple past y nos va a quedar igual en el past participle. Esos son los tres grandes grupos de verbos que están dentro de los verbos irregulares, por decirlo así. Pero entonces, para hacer un poco más sencillo, como ustedes todavía no distinguen entre cuáles verbos son regulares o cuáles son irregulares, hay una herramienta súper, súper, súper útil que ustedes van a poder utilizar la siguiente clase. Van a poder utilizar una página que se llama, vamos a colocarlo por acá, la página se llama conjugadorreverso.net. Entonces ya les explico cómo funciona esta página. Entonces, cuando ustedes abren la página funciona de esta manera. Es una página que se dedica únicamente a conjugar verbos. No solo en inglés, conjuga en español, conjuga en alemán, en italiano, en árabe, en japonés, en ruso. Entonces, siempre se tienen que asegurar que les esté conjugando en inglés. Si no, pues no nos va a servir de nada. Entonces, siempre eligen su idioma dentro de esta pestañita de acá. Ahora, un verbo, que alguien me regale por favor un verbo cualquiera en inglés. Ok, por acá tenemos run y por acá tenemos play y sleep. Listo. Sleep es uno de los verbos que no ha estado presente en ninguno de los ejemplos. Vamos a ir con ese para saber si ese verbo es regular o es irregular. Aquí nos dan todas las respuestas y nos dan absolutamente todas las conjugaciones en todos los tiempos gramaticales. Entonces, si nosotros colocamos nuestro verbo acá, sleep, le damos enter, entonces aquí ya nos empieza a conjugar. Lo primero que encontramos es nuestro verbo en infinitivo. Después acá tienen la posibilidad de escuchar la pronunciación. Para eso tienen ese altavoz ahí. Aquí tienen la definición en español, perdón, por si no saben la definición del verbo. De pronto están buscando algún verbo cuya definición no conocen. Y acá, aquí ya viene lo que nos interesa a nosotros, que son las conjugaciones. En este caso, nuestro verbo en infinitivo es sleep, como ya lo habíamos visto, que es el mismo que colocamos acá. Quiere decir que esa es la forma no conjugada del verbo. El pretérito. El pretérito dijimos que era igual a ¿qué? Al verbo conjugado en ¿qué? ¿Alguien me recuerda, por favor? El pretérito es lo mismo que conjugar un verbo en ¿qué? Yo ya lo había mencionado. Pretérito, igual a ¿qué? Revisen el cuadro de los tiempos gramaticales donde les dije que apuntaran cómo se conjugaban los verbos.
Vamos, chicos. El pretérito es igual a ¿qué? ¿O cuándo se conjuga en pretérito? Pilas porque la siguiente clase va a haber un quiz. Y todo este tipo de preguntas las voy a hacer dentro del quiz. Entonces, ¿cuándo conjugo en pretérito? Revisen el cuadro donde les dije cómo se conjugaban los verbos. Mm, mm. ¿En qué tiempo gramatical debo yo conjugar un verbo que está en pretérito? ¿O para qué tiempo gramatical me sirve un verbo que está en pretérito? Vean que acá se los había dicho y se los había recalcado. No, gerundio no tiene nada que ver porque esos son verbos con ing. Únicamente en simple past. Vean. Y acá se los había subrayado. Les dije, los verbos en simple past se conjugan en simple past, valga la redundancia, y en pretérito. O los verbos en pretérito van en simple past conjugados únicamente en afirmativo. Pilas, porque esto va a ser parte del quiz de la siguiente semana. Entonces, tengan sus notas completas. Van a poder tener abierto el cuaderno, pero de ustedes depende si tienen notas organizadas o tienen todo desorganizado y ni siquiera entienden ustedes mismos lo que están apuntando. Entonces, ese pretérito que nosotros estamos viendo acá es exactamente lo mismo que el simple past o pasado simple. Es decir, que para el pasado simple yo utilizaré esta conjugación del verbo. Y para el past participle, pues será esta que me dice acá past participle, que es para los tiempos perfectos, pasado, presente o futuro perfecto. Ahora, ¿esto será un verbo regular o irregular? Según lo que hemos visto, ¿será un verbo regular o irregular? Cristian dice que es regular. ¿Alguien dice algo diferente o todos están de acuerdo con él? Pues no. ¿En qué terminan los verbos regulares, chicos? ¿En qué deben terminar todos los verbos regulares? Ah, nd. Si el verbo no termina en ed, quiere decir que es un verbo irregular, tan simple y sencillo como eso. Pilas ahí. Todas esas son preguntas que van a aparecer. Si ustedes se dan cuenta, aquí el verbo no está terminando en ed. Vean. Entonces, esta página les va a ser bastante útil para la parte de identificación de los verbos, si es regular o no es regular. Les va incluso a dar la conjugación en todos los tiempos gramaticales. Si ustedes siguen bajando acá, vean. En presente simple, que es donde agregamos la regla de la S, vean. Aquí para he, she o it les dice que el verbo es sleep. Y para el resto de los pronombres les dice que va con sleep. En pretérito, que es el pasado, pues les está dando la conjugación.
El presente continuo, que es cuando agregamos nuestro ing al final del verbo. Pues vean, aquí les dicen cómo queda. En present perfect, en future perfect, en past continuous, en past perfect, en future continuous, en present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, etcétera, etcétera. Entonces, esta página les va a ayudar muchísimo la siguiente semana. Entonces, tomen nota de cuál es la página. Se llama Reverso Conjugación. O lo encuentran como conjugador.reverso.net. Entonces, atentos a ese recurso porque es bastante importante y les va a ayudar muchísimo. Bien, eso sería en cuanto a los verbos cuando estamos hablando en pasado, que se identifican los verbos regulares porque todos terminarán en ed y los irregulares pues sí se encuentran acá. Lo encuentran como conjugador.reverso.net. Conjugador.reverso.net. Listo. Eso sería. Entonces, irregulares, la única manera es una de dos. O utilizan un listado de verbos irregulares que se consigue fácilmente en internet o hacen uso del recurso para saber si el verbo es irregular o es regular. Que ya saben que es irregular si no termina en ed. Esa sería la clave para poder saber si es regular o irregular. Y tenemos una última conjugación de verbos que es la que corresponde a los verbos en progressive. Los verbos en progresivo o los verbos en tiempos continuos. Es decir, cuando aplicamos nuestro ing al final. Ese ing será para todos los tres tiempos gramaticales de nuestro cuadrito que son continuos. Es decir, presente, pasado y futuro continuo. Entonces hagan ahí la notica al lado de su cuadrito. Los verbos se conjugan con ing. Los verbos se conjugan con ing. Los verbos se conjugan con ing. Para el pasado, presente y futuro continuos o progresivos, que son lo mismo. ¿Lista la nota? Ok. Entonces, estos verbos, o para agregar ese ing, ustedes ya habían visto, o ya habíamos visto anteriormente, en la parte del gerundio, las reglas que se utilizaban. Entonces, las explico de nuevo, pero ustedes igual ya las tienen. Entonces, ya sabemos que cuando un verbo termina en y, no importa si hay consonante o vocal, lo único que hacemos es agregar ing al final. Cuando nuestro verbo termina en doble E, lo que hacemos es agregar ing al final. La dejamos tal cual y agregamos ing al final. Cambia cuando tenemos un verbo que termina en ie, como die, lie o tie, a los cuales sustituiremos la i latina por una y y agregaremos ing. Entonces quedará como dying, lying and trying. Y por último, los que van con consonante, vocal, consonante. Duplicar la última letra y agregar ing al final. Estas reglas ustedes ya las tenían también cuando vimos el tema de los gerundios,
que eso fue mucho más arriba, fue hace como 2 semanas, si no estoy mal. Vean. Ah, claro que las reglas no las habíamos, ah, sí, miren, sí las habíamos dado, veanlas acá. Y que los verbos que terminan en E, se les quita la E y se les agrega ing al final. Esas son las 5 reglas del ing. ¿Clara la parte de las reglas, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todo claro? ¿Súper seguros? Bien, entonces, la guía que les va a aparecer es esta de acá, la otra la estaba utilizando porque allá tenía el cuadrito y en esta no. Entonces, la guía que les va a quedar publicada es esta de acá. Recuerden, datos que tienen que ir obligatorios, la fecha, es decir, lo que está con el este negro, con el título en negro. La fecha del día de hoy, lo que está aquí en blanco no, porque eso no nos interesa. La frase de esta semana que dice life doesn't require that we be the best, only that we try our best. La vida no requiere o no necesita que nosotros seamos los mejores, solamente que siempre demos lo mejor. Frase del señor Jackson Brown Jr. Y tenemos las 3 temáticas que estábamos viendo, que eran verbos en pasado, en futuro y en presente y pasado perfectos. Entonces, toca copiar los desempeños de los 3, por obligación. Y en la parte de fundamentación teórica son básicamente las mismas reglas, las únicas que no van a copiar, yo igual las dejo, pero las únicas que no van a copiar son las de la ING, pues porque ustedes ya las tienen con la parte del gerundio, o sea que copian hasta este cuadro de acá, donde dice irregular verbs. ¿Está claro, chicos, lo que van a hacer? ¿Toma de apuntes? Ok. Recuerden, siguiente semana, hoy nos tocó clase, siguiente semana no, siguiente clase. Hoy nos tocó clase de 7:30 a 9:20 de la mañana. Eso quiere decir que la siguiente clase va a ser el día jueves, si no estoy mal. No, sin imprimir cuadros. Sin imprimir porque necesitan escribir las reglas de tal manera que se acuerden de ellas. En imprimir ustedes imprimen, pegan y chao, ni siquiera le pegan una leída a esas reglas. Entonces, copiaditas a mano. Siguiente clase nos tocará en el segundo bloque, lo cual quiere decir que va a haber el quiz que se va a realizar si ingresamos a las 9:40. A las 10 en punto de la mañana estaré realizando el quiz de este tema. Pilas que yo normalmente no hago quizzes, pero para este tema voy a hacer uno. Entonces, cuidado con conectarse tarde, especialmente las personas que llegaron tarde el día de hoy. Entonces, en un segundo, mejor dicho, de una vez publico la guía para que ustedes queden con ella. Por acá. Entonces, vamos a publicar de una vez esto.
Entonces, esto será week 4, week 5. No se vayan a desconectar todavía porque no he llamado lista, ¿no? Siguiente clase. Habrá quiz. Fecha de entrega de los apuntes para el día de hoy, martes, a la... Van a tener plazo hasta la 1 de la tarde para entregarlos. Todavía tienen casi más de media hora para poder empezar a hacer sus apuntes. Y aquí agrego el documento. Y ya saben que igual acá en el tablón queda aquí al lado de la videollamada.
Ok, entonces, por favor, sonríen para la foto de asistencia o whisky. Por acá. Ok. Ok, guys, that's it for today. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Eh, Cualquier duda o pregunta, ya saben que me encuentran por el grupo de WhatsApp o me escriben a mí directamente. ¿Listo? Entonces, have a nice day and I see you next class. Take care too. Ok, bye bye, Emilce. Bye bye. Nice day for you too.